Buenas noches, queridos hermanos. Qué alegría me da en este día poder estar con ustedes, en este día poder cantar junto a ustedes estas canciones que el Señor ha puesto en mi corazón, ¿sí? Y antes de comenzar este día miércoles, esta parte de alabanza, quería compartirles dos pasajes que se encuentran en el libro de Salmos, capítulo 95, versículo 1 y 2, que dice así: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantémosles con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, clamémosles con cánticos. Qué bueno es que podamos cantarle alegremente a nuestro Dios, a nuestra roca, a nuestro Salvador, a aquel que nos espera y que nos recibe en su presencia, para que podamos cantarle con todo nuestro corazón y compartir este tiempo de alabanza, ¿sí? Vamos a cantar el primer coro y antes de eso le voy a pedir a mi hermano Matías Luna que nos guíe al Señor en oración, y seguido a esto vamos a cantar el coro que dice: Hoy te adoramos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Dice el coro: tú eres digno de gloria, ¿sí? Primero escuchamos a nuestro hermano Matías Luna que nos va a guiar al Señor en oración y luego cantamos este coro. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos por este día, por ser tus hijos, por poder contar contigo, Señor, un Dios tan grande y tan poderoso, Señor, en estos momentos difíciles que está atravesando el país, también el mundo, Señor, poder nosotros tener el privilegio, el honor de juntarnos, Señor, mediante, Señor, este medio y poder cantarte, poder agradecerte, Señor, por todo lo que tú hiciste y haces por cada uno de nosotros, Señor, por la protección. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de los presentes, los que no se pudieron conectar, y también, por sobre todas las cosas, Señor, a los enfermos, Señor, que están con este inconveniente, Señor, del coronavirus, Señor, que tú estés, Señor, también con tu mano poderosa, Señor, asistiendo y acudiendo a cada uno de ellos. Padre, dejamos todo en tus manos, también tu palabra, Señor, en el día de hoy, que haga efecto en nuestros corazones, Señor, para poder estar, Señor, atento a lo que tú dices, Señor, y que nuestro corazón esté sensible, Señor, y atento, Señor, a lo que tú nos quieres decir en el día de hoy. Gracias te damos una vez más por todo lo que tú nos das. Te pedimos que nos acompañes, Señor, en este momento, y bendigas a todos los presentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor, y ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor, sobre el cielo y la tierra. Tú eres Señor, tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración.
recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Y el siguiente coro que vamos a cantar dice: el Dios que adoramos, ¿sí? Este Dios que hizo los cielos y la tierra, este Dios que tiene autoridad, que en el principio dice su palabra allí en Génesis, fue el creador de todas las cosas que hoy podemos ver, que hoy podemos disfrutar de este mundo, de este cielo que podemos ver, de estas estrellas y de tantas cosas que hay en su naturaleza, ¿sí? Podemos cantar y entonar esta canción que dice: el Dios que adoramos. Poderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey.
Y antes de terminar este tiempo de alabanza, quería compartirte el Salmo, capítulo 94, versículo 22, que dice: Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. ¿Sí? Vamos a cantar la última canción que dice: mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Dice la canción y el coro: en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. ¿Sí? Te invito a que puedas cantarle, que sigamos cantándole a este Dios que nos ha dado tantos beneficios, nos ama de una forma tal que no comprendemos, que muchas veces yo me pregunto, cuando me equivoco, digo: Señor, ¿cómo puede ser que me ames tanto? A mí, yo, un pecador. Y la verdad que tengo que estar muy agradecido, tenemos que estar muy agradecidos a este Dios que tenemos, que nos amó, que entregó a Jesús, su Hijo, porque dice su palabra que lo entregó en lugar nuestro, ¿sí? Porque nuestros pecados nos condenaban y merecíamos el castigo, porque dice su palabra que la paga del pecado es la muerte, pero dice que el regalo de Dios es la vida eterna, ¿sí? Qué bueno es que le podamos cantar a este Dios que es nuestra roca, que ha entregado a su Hijo Jesús en lugar nuestro, que su Hijo hoy está sentado a la diestra de Dios Padre porque ha resucitado, ¿sí? A este Dios que nos ha salvado, a este Dios hoy le cantamos, ¿sí? Finalizamos con este coro que dice: mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en
suscribirte al canal de la Iglesia Cristiana Evangélica en Morón haciendo clic en la campanita. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos hoy para mirar esta hermosa carta de Santiago, el hermano del Señor, y específicamente nos toca el capítulo 2. Para empezar directamente en el tema, déjenme introducir o relacionarlo con el capítulo 1 para entender el concepto que quiere expresar Santiago en el capítulo 2. Nos habla de una carta de fe, de una fe puesta en práctica, y que para eso Dios en el capítulo 1 nos dice que la tiene que probar. Para eso tenemos que mostrar la fe probada a través de la forma en que desarrollamos, enfrentamos y nos conducimos en las tentaciones. Y ya en la mitad del capítulo 1 nos habla que una de las maneras de fundamentar nuestra verdadera fe en la conducta cristiana es la obediencia. Otra manera es llevando a la práctica una correcta religión, es decir, una verdadera relación con Dios adecuada, que tiene que ver con nuestra interioridad. Por eso habla del hablar y controlar la lengua, que es producto de una madurez espiritual, cuando sabemos callar y hablar en el momento adecuado, de una vida interior saludable y de una acción hacia aquellos que necesitan, no hacia el que nos gusta. Y el desafío se aumenta y va dando más áreas para explicar qué es una fe madura y cómo tiene que ser una fe madura, que en el capítulo 2 nos presenta que una fe tiene que no discriminar, tiene que ser imparcial, tiene que mirar a todos como Dios nos mira, igual. Y en segundo lugar, en la segunda parte del capítulo, nos tiene que llevar a obrar también ante cualquier circunstancia para mostrar esa fe que tenemos, ante cualquier persona y ante las cosas que tenemos que transitar. Por eso los invito a mirar en el capítulo 2 ya el primer versículo para introducirnos en el tema. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Es decir, ya nos introduce en una realidad de la vida cristiana que es la de discriminar, la de no mirar a todos igual. No podemos tener el mismo afecto para todos. Hay familia, hay queridos, hay desconocidos, pero sí tenemos que tratarlos igual. Y la fe que Dios colocó en nuestro corazón, que se desarrolla a través de la vida cristiana, tiene que demostrar la actitud necesaria ante todos aquellos en que nosotros tenemos que enfrentar, desarrollarnos en la vida. Por eso Santiago amplía la expresión del capítulo 1 cuando habla de la verdadera religión, y está hablando de una fe que no tiene favoritismos. ¿Por qué? Porque les está escribiendo a judíos que estaban en la dispersión, en un ambiente hostil, donde ellos mismos eran mirados por los otros de una manera quizá también hostil y discriminatoria. Y mucho más si eran judíos cristianos, donde los otros judíos que estaban en el exterior también los estaban discriminando. Pero le dice a los que eran hermanos, porque eso le dice hermanos míos, ustedes no discriminen, no importa lo que haga el otro, ustedes no discriminen. ¿Por qué? Porque Dios es un juez justo. ¿Cuánto más nosotros tenemos que ser justos? Si Dios, dice el salmista en el Salmo 7, es un juez justo, si Moisés cuando escribe en Deuteronomio capítulo 10 nos declara: Dios es grande y poderoso y temible, y agrega que no hace acepción de personas ni toma cohecho. El mismo Josafat, cuando tiene que poner jueces en Israel en 2 Crónicas 19, él les dice: sea pues con vosotros, cuando juzguéis, el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque Jehová, nuestro Dios, no hace injusticia ni acepción de personas ni admite cohechos. Tengan cuidado cómo juzgan. Pero claro, no es fácil esto.
Pedro tiene que recibir la visión del lienzo, tiene que encontrarse con Cornelio, y él ya convencido de esto tiene que ir a decirle a sus compañeros, a sus coapóstoles y a sus hermanos en la congregación de Judea: miren, ellos son como nosotros. Dice en el capítulo 10 que Pedro, abriendo su boca, les dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Le costó aprenderlo porque varios años se enfrenta a estas circunstancias, y vemos que Pedro en Gálatas tiene que reprenderlo unos años después por esto. Pero bueno, le costó. Pero era una realidad. Y si Dios no hace acepción de personas, nos enfrenta en este capítulo a una realidad en que nosotros tampoco podemos hacer acepción de personas. Y quizá no hacemos discriminación entre judíos y gentiles, pero no miramos a todos de acuerdo a su clase social. Pero a veces no miramos a todos de acuerdo al color de piel. Y hay muchas discrepancias y hay muchas justificaciones también que hacemos en estas discrepancias en cómo mirar al otro, porque son así, porque son así, y siempre justificamos porque el que no es igual a nosotros no es tan apto, no es tan diferente. La hacemos mismo en la iglesia, entre aquellos que venimos de familia cristiana y aquellos que no vienen de familia cristiana a veces. Somos dados a hacer eso. Por eso Dios nos dice: Dios no hace acepción de personas y juzga con la misma vara al pobre que al rico, al príncipe que al siervo, al hermano de la congregación que al responsable de la congregación. Dios juzga. Y juzga con justicia, con equidad, de acuerdo a cómo tiene que juzgar. Es más, nos dice que a quien lo hacemos dignamente nos está esperando una corona que nos va a dar el juez justo cuando estemos en su presencia. Ahora, entre el versículo 2 y 4, vamos a leerlo del capítulo 2, dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillos de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miran con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: sentate aquí en un buen lugar, lo estoy transliterando, y le decís al pobre: sentate allí, al pie, en un rincón, porque en las congregaciones antes, en las sinagogas, se utiliza la palabra sinagoga, aunque se está refiriendo a la iglesia, había pocos bancos que eran para los privilegiados, para los príncipes, para los privilegiados del pueblo. Y los demás estaban parados atrás o sentados en el suelo. Y cuanto más atrás era porque eran más humildes. Entonces, si le das un buen lugar a uno y al pobre le decís: estate tú allí, en pie, o sentate acá, abajo de mi estrado. Yo me siento, pero vos te quedás al lado mío en el suelo sentado. Pregunta en el versículo 4, ¿no hacen distinciones entre ustedes mismos? ¿Y no vienen a ser jueces pensando mal? Este es un condicional, sí. Es una invitación a reflexionar, pero es un condicional en presente. Puede ser que en esa congregación pasaba eso, más por cosas que vemos estaban pasando eso. Entonces no se los quiere decir directamente: ustedes discriminan, le está poniendo un supuesto de una realidad que existía. Había diferencias entre ricos y pobres. Acá la palabra andrajoso no quiere decir un miserable, sino un pobre con vestidos sencillos. Y no está hablando del sucio acá, está hablando del que tiene un vestido humilde. Aunque la palabra se refiere a eso, el concepto es ese. En la iglesia primitiva había ricos. Estaba José de Arimatea, estaba Nicodemo, estaba el etíope eunuco, vemos Cornelio, vemos el procónsul, vemos Lidia, vemos las mujeres que seguían a Jesús. Algunas eran de dinero o de familias importantes. Siempre hubo gente de dinero. El asunto es no discriminar. No tienen privilegios por tener dinero. Es otra situación. Dios nos manda a no hacer juicios sobre eso, a no ponerlo en un lugar o en otro. Mirar con agrado es contemplar, quedarnos con gusto con esa persona, quiere decir.
Por eso la discriminación nos lleva a colocarnos en el lugar de jueces. Está diciendo en el capítulo 4, venís a ser jueces, ustedes determinan, este es mejor por su condición de piel, económica, de raza, o este es inferior por otras condiciones que tengan. Dios pide que seamos humildes todos y que nos miremos como superiores a nosotros mismos, y no dice, mira al rico como superior a vos mismo, al pobre como inferior a vos, no está diciendo eso. Mira al que conoce mucho de la Biblia o tiene un ambiente cristiano, no, mira a todos. Por eso entre el versículo 5 y 11, Dios dice cómo tenemos que comportarnos con los demás. Y miren, lo hace invitándonos a una nueva reflexión. Dice el versículo 5, hermanos míos, amados, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Dios no discrimina, no te discriminó a vos, no lo discriminó a usted, no me discriminó a mí pese a todas mis miserias, limitaciones e impotencias. No me discriminó, sino que me escogió. Por eso es una realidad que en la iglesia no podemos hacer eso. Dice el versículo 6 y 7. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Cuando discriminamos, hasta acá está diciendo que hemos deshonrado al pobre. Afrentar es deshonrar. Y pregunta, ¿no son los ricos los que oprimen? ¿No son ellos mismos los que os arrastran a tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre del Señor invocado sobre ustedes? Es decir, se llaman cristianos y no son cristianos. Y lo que estaba declarando es que esta iglesia despreciaba al pobre, y los ricos que está refiriéndose que llevan a tribunales, no quiere decir que eran los cristianos, ricos cristianos de esa congregación, pero son los ricos, tengamos cuidado, que al pobre que no está en la congregación a veces no lo miramos igual que al rico que no está en la congregación y miramos un poquito mejor. Es algo serio que estaba enfrentando. Por eso dice, habéis afrentado, deshonrado al pobre. Calvino decía, ¿por qué honramos a nuestros verdugos al pensar en este texto? Cuando se honra al rico que está en un lugar de eminencia. ¿Por qué honramos a nuestros verdugos pensando en este texto? Y en el versículo 7, él los está llamando que blasfeman el nombre del Señor. No tienen en cuenta, hablan de hacer bien, de ayudar, y sin embargo cuando tienen que poner el piecito, cuando tienen que lastimar, cuando tienen que recibir alguna ventaja económica, en eso se olvidan de pensar en el Señor. Por eso, a partir del versículo 8, entre el 8 y el 11, nos confronta con la verdadera actitud de una fe sana. Y la verdadera actitud es un amor abundante. Porque ¿cómo definimos la fe? Claro, ustedes me van a decir, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Eso es una definición de fe? La Biblia no define la fe, tampoco define el amor. Es algo más que eso. Esa es una descripción de la fe, Hebreos 11. La fe es la respuesta a la evidencia en nuestra vida de la presencia de Dios. Es una fe que confía, que le entrega la vida, que se pone en las manos de Dios. Eso es fe. Es la rendición ante la presencia de Dios. Lo vamos a ver un poquito más adelante cuando leamos otro texto más específico. Por eso dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, estás haciendo bien. Pero si hacen acepción de personas, versículo 9, cometen pecado y quedan convictos por la ley como transgresores. Estos condicionales en la carta de Santiago aparecen 8 veces, dicho de diferentes maneras, esos sí condicionales. Pero en este caso son realidades presentes en la carta de Santiago, es algo que ocurría. ¿Y que los pone para no confrontar, como haría Pablo, decirle, ustedes están haciendo esto? Son así, eso lo dice Pablo. Parece que Santiago es más político, más tierno, o tienen
otra forma de hablar con los connacionales. Esta ley real mencionada ya en Levítico capítulo 19, versículo 18, descalifica todo tipo de favoritismo, porque el amor no discrimina. El amor hace bien al prójimo, al próximo. Y próximo es el que hoy, ahora, en este momento tenés al lado. Ese es el próximo. Cumplir la ley es hacerle bien al prójimo. Es hacer bien. Dice, si cumplís la ley, hacéis bien. Y no estás discriminando. Hacer acepción de personas es cometer un pecado. La palabra cometer acá, según la traducción, cometéis, en la versión que vimos de la 60, es esforzarnos por pecar. Claro, porque la discriminación es un esfuerzo, porque nos lleva a actuar y a pensar, este y este. En lugar de decir, a los dos, yo estoy escogiendo, estoy haciendo un esfuerzo. Este no, lo empujo, me quedo con este. Y sin duda, es un trabajo de la carne, y eso trae pecado. En este caso era favoritismo racial y social. Y dice, quedan convictos. La palabra convicto acá es expuestos al pecado. Es evidente al discriminar, porque es algo que se ve. La fe la tengo adentro, nadie la ve. Pero cuando yo discrimino, están viendo lo que hago. Te miro bien a vos y a vos no te miro bien. Se está viendo, queda expuesto. Están convictos, quedaron delatados, infragantis en el pecado. Está la foto del pecado. Por eso la ley nos acusa como transgresores, pasamos el límite de la ley de Dios, nos fuimos de la ley del amor. Nos colocamos bajo el régimen legal. Por eso en el versículo 10 y 11 nos habla de una realidad. Que cualquiera que guardare toda la ley, versículo 10, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Ahora bien, si cometés adulterio, o si no cometés adulterio, pero matás, ya te has hecho transgresor de la ley. Si matás, pero no cometés adulterio, sos transgresor de la ley. El ofender en un punto, que la palabra ofender acá es tropezar, errar, el que se equivoca en un punto, se hace culpable de la pena de la ley, está condenado, es culpable de todos, es decir, puede ser condenado aunque no haya cometido todos los delitos, ya es culpable, la ley cae sobre él. Por eso entre el versículo 12 y 13 habla del resultado de nuestra responsabilidad. Así hablad, así haced. Como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Somos libres para hablar, pero somos libres para hacer. Porque juicio sin misericordia, dice el versículo 13, se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora mira, en Cristo tenemos poder para no discriminar. No olvidemos que tenemos la mente de Cristo. Necesitamos que la oración de Pablo sea una realidad en nuestra vida. Que habite Cristo por la fe en nuestros corazones a fin, con el objetivo de que arraigados y cimentados en amor, tengamos discernimiento para saber qué hacer, para saber cómo actuar. Es un yugo inseparable la fe y las obras. No pueden caminar solas, ninguna de las dos, porque están muertas. La misma medida que para el hacer es que para el hablar. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que nosotros tenemos es lo que hacemos, porque es lo que hablamos. Es lo que tendríamos que hablar, mejor dicho. Así que es interesante la reflexión del Señor en Mateo 12. Toda palabra ociosa que hablen los hombres será tomada en cuenta, van a dar cuenta en el día del juicio. En el versículo 37 dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Literalmente la palabra griega bajo sentencia, caerás bajo la sentencia de tus palabras.
Hoy estamos bajo la ley de la libertad. El salmista decía, y andaré en libertad porque busqué estos mandamientos. La obediencia a Dios nos da libertad. La libertad de hacer lo correcto. La libertad de amar bien. Porque juicio sin misericordia, leíamos en el texto, se hará con aquel que no hiciere misericordia. Vamos a ser juzgados con la misma medida. Pero Dios nos dice, la misericordia triunfa sobre el juicio, se alegra en el juicio, es más importante. De la misma forma que el amor sobre el prejuicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Sabes por qué? Porque el amor triunfa sobre el prejuicio, la discriminación, la acepción de personas. Por eso esto es un desafío grande a nosotros. Aprender a tratar a los demás como a uno mismo. Y no es fácil. Para eso hay que tener una vida abundante de fe. Y Dios quiere que probemos la fe en el trato con los hermanos. Pero entre el versículo 14 y 26 nos enfrenta con la fe, la segunda manera en este capítulo de manifestar una fe verdadera y madura. Dice en el versículo 14, hermanos míos, nuevamente usa la palabra hermanos. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, está preguntando una gran realidad. Tienen necesidad de mantenimiento cada día. Esa gran realidad. Y alguno les dice, id en paz. ¿Alcanza con eso? Ahora miren, esta expresión que está diciendo lo llevó a Lutero a pensar en esta porción, decir, esto es irreconciliable con el pensamiento paulino. Santiago y Pablo no se ponen de acuerdo. Para Lutero, por eso la llamaba la epístola de paja. Le costó mucho, sin duda, la iluminación fue algo progresivo, por eso Calvino tuvo más luz, Zwinglio tuvo más luz, nosotros tenemos más cercanía con Zwinglio que con Calvino. Y nos lleva a pensar en esto que dice Santiago, a mostrar la fe verdadera, y que la fe verdadera se muestra en acciones. La fe es la evidencia de nuestra relación con Dios, y la fe que salva no es simplemente una declaración de fe, es una confianza en Dios que se muestra en lo que hacemos. La fe verdadera no es inactiva. La fe verdadera actúa, dice en Gálatas, actúa por el amor, Gálatas 5:6. Pablo dice, el que no obra, sino confía en aquel que justifica al impío, habla de una fe que le es contada por justicia, una fe subjetiva, y él no está hablando de una fe que la estamos mirando en forma objetiva. Ahora en el versículos 16 y 17, nuevamente nos pone el sí alguno. Es un condicional presente, como dijimos antes, que está hablando de realidades que había en la iglesia y son complejas, complejas de enfrentar, porque están como pegadas en la piel de cada uno. Dice, y alguno de vosotros dice, id en paz. Por eso nos detuvimos en la lectura aquí, hace unos momentos. Y sigue diciendo, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Pregunta Santiago, ¿de qué aprovecha? Así también la fe. Si alguien tiene frío y no le dan un abrigo, ¿le sirve? Así también la fe, si no tiene obras, ¿sirve? Está preguntando. Es muerta en sí misma. No pone en duda que los creyentes sean falsos, pero dice, cuidado que no estén declarando nada más una cosa. El que dice tener fe no es el que tiene fe, el que dice tener fe. Entre los que en esa iglesia tenían fe, había otros que decían tener fe, y Santiago lo está poniendo en duda. ¿Por qué? Porque dicen, pero no hacen. Y está preguntando como desafío, acá en el versículo 16, ¿podrá la fe salvarle? ¿De qué aprovecha? ¿Puede esta fe salvar?
Y sí, esta fe nos salva, esa clase de fe nos salva. Es una fe sin frutos, y una fe sin frutos es falsa, no alcanza con confesar. Es un concepto religioso, una ideología. Recordemos lo que dice el Señor. No todo el que a mí me dice Señor, dice Jesucristo, entrará en el reino de los cielos, sino en aquel que hace, no el que dice, en el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Uno que no tiene y necesita, y uno que tiene y no da, ¿puede tener fe y ser salvo? No alcanza con decir id en paz. En esa persona las obras son el resultado de lo que es. En el Sermón del Monte está hablando de esa luz interior que alumbra las obras. En Mateo 5:16. Tiene que alumbrar, mostrar a los demás lo que somos. Por eso Santiago dice, así también la fe, si no tiene obras, y declara enfáticamente, es muerta en sí misma, no nació. Esto es lo que está diciendo, no nació. Es una fe intelectual. Es una fe que no alcanza. En el versículo 17 y 26 menciona la misma palabra. Es porque ¿habrá estado alguna vez viva? Podemos preguntar. Si la salvación no se pierde. Y si la ausencia de obras manifiesta la muerte. ¿Qué clase de cristianos son? La frase id en paz era una frase común. Es como dice MacArthur, como diciendo Dios te bendiga. Es la misma expresión. Calentados y saciados al estar en voz media es algo muy fuerte porque le está diciendo arreglate, rebuscátelas como podés, calentate y alimentate, Dios te ayude. Eso lo expresa MacArthur. Porque id en paz era el saludo de despedida judío. Vos a un vecino también decís chau, que tengas un buen día. Y no tiene para comer, chau, que tengas un buen día. En la parábola del sembrador habla de una fe falsa también. Esa que cae en semilla rocosa y enseguida, ¿qué pasa? La ahogan, porque no tiene raíces. Por eso en Juan 12 el Señor declara a aquellos que simplemente dicen creer, dicen creer. Pero ya en el versículo 18 confronta la realidad de la vida para que pueda ser manifestada. Antes vimos que la fe sin obras no existía hasta este momento. Ahora nos presenta que alguien que pretende demostrar su creencia sin las obras no lo puede hacer. Dirá versículo 18. Tal vez alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin hechos y yo te mostraré mi fe por mis hechos. ¿Tú crees que hay un solo Dios y en eso bien haces? Pero también los demonios creen y tiemblan de miedo. Acá hay un condicional, tal vez alguno dirá. Está hablando los argumentos que sin duda ellos estaban esgrimiendo en una postura o en otra, los que contemplaban nada más y los que hacían nada más. Y él empieza Santiago a unir las cosas. ¿Qué es hacer obras? Vete a tu casa y calentate. ¿Qué es creer? Versículo 19. Conocimiento intelectual de Dios no es suficiente porque también habla que los demonios creen, pero no confían en Dios. Saben que está, creen en Él, pero no confían. Es más, tiemblan porque saben las consecuencias de las decisiones que tomaron. No alcanza con que nosotros declaremos de Dios. En el mundo hay mucha gente que cree en Dios. Dice, yo creo en Dios. Si vos le preguntás quién cree en Dios, yo creo en Dios. Ahora si preguntás quién es salvo, quién tiene a Cristo en su corazón, es otra cosa. Ahora si vos levantás la mano hoy y decís, yo tengo a Cristo en el corazón, y no podés mostrar un cambio en tu vida, no podés mostrar acciones en tu vida, es para pensarlo, ¿no? No seas tonto, dice el versículo 20, necio en algunas versiones, tonto en otras.
Reconoce que si la fe no va acompañada de hechos, es una fe inútil. Está en otra versión, ¿no? Dios declara una fe vana, vacía. La Cueva lo traduce una fe estúpida. No seas estúpido. Así lo dijo una vez en Liniers. La clave no está en las obras, sino en la fe que se evidencia en las obras. Por eso una fe sin obras, y la palabra Jorías es aparte de las obras, está muerta. Obras solo no existen y fe solo no existe. Ninguna de las dos sirven. La palabra muerte es estéril, ociosa. Es simplemente una creencia intelectual, dice MacDonald acá, refiriéndose a este texto. La fe y las obras son dos hermanas inseparables, habíamos dicho, de la vida cristiana. Un yugo que no podemos alejarlo. Caminan siempre juntas. Por eso, en Mateo 7, el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. No está hablando del que hace, el que muestra lo que cree a través de su hacer. Las obras, según Santiago, son paciencia, soportar tribulaciones, pureza, obediencia, compasión, imparcialidad. Tienen que ver con lo interior y con lo exterior. Santiago no separa lo interno de lo externo. No separa el día de la noche. Nosotros hablamos de vida eclesiástica y de trabajo secular. ¿Un cristiano tiene algo secular? ¿Tiene algo secular? ¿No es cristiano cuando está en su trabajo? Hace una semana tuve un encuentro matrimonial de sexualidad. ¿Es secular la sexualidad? Si está Dios, la inventó Dios. Y Dios manda a no negarse. Y Dios manda a disfrutar de nuestro cónyuge. ¿Es secular o es algo espiritual también? Si yo estoy mal espiritualmente, estoy mal interiormente en la alcoba. No podemos separar las áreas en la vida, ¿eh? Somos muy dados a eso. Y hay temas que son tabúes y otros temas que mejor no lo hablamos. No, no es así. Si somos espirituales, todo lo que Dios nos dio y nosotros hacemos o se hace a través de nosotros, es espiritual. Porque somos personas espirituales. No nos sacamos la camiseta. Eso cuando está sucia y transpirada la ponemos en el lavarropa. La vida cristiana no puede estar sucia y transpirada. El fin de la fe es la salvación de nuestra alma. Ahora, es la vida de santificación, está diciendo acá. Es una fe que obra, que nos muestra una persona en desarrollo, porque les está hablando a personas salvas. Y está hablando en el capítulo 1 de esto. Por eso es que tan importante pensar en este tema y encuadrarlo bien, para no olvidárnoslo, para trabajar y orar si tenemos falencias en esto. Y nos presenta dos ejemplos, donde nos dice un escritor que, al hablar del ejemplo de Abraham y de Rahab, que únicamente se puede hablar de estos ejemplos cuando son producto de la fe, porque si no, el de Abraham sería un acto de inmoralidad, matar un hijo, un delito público. Y el de Rahab sería la traición a su país, la traición a la patria. Pero acá son mandatos de Dios y están en otro orden, en un orden cúltico, en un mandato de Dios que tienen que ver con la fe. Dice el versículo 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, porque fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Acá no está poniendo en la misma calificación la fe que las obras, sino está diciendo, están juntas, no se pueden desatar, son un yugo que no se puede deshacer. Miremos a Abraham.
En Génesis 15 lo vemos delante de Dios, pero en Génesis 22 lo vemos demostrando la fe que en Génesis 15 Dios declara que él tiene. Porque demostró esa fe. ¿Y cómo la demostró? Creyendo que si cumplía lo que Dios le pedía, de ese hijo que él iba a matar, iban a hacer la promesa, no que le iba a dar otro hijo, de ese hijo. Yo no sé si pensó que Dios le iba a mandar un corderito o le iba a decir detenete. Yo no sé cómo fue la escena, pero sí sé que sabía que de ese hijo, aunque el cuchillo entrara en la persona de Isaac, de ese hijo sin vida Dios le iba a dar otros hijos, porque era la promesa, y dice Hebreos que él creía eso. Léelo bien el pasaje. Y Dios declaró que a raíz de ese acto de total creencia en Dios, de esa fe que le entrega la vida, se rinde ante Dios. Por eso dijimos que la definición de fe es rendirse a Dios, a un Dios que toma posesión de nuestra vida, rendirse a que Él dirija nuestra vida. Eso es fe. Abraham lo hizo y por eso fue llamado amigo de Dios. Ahora agregamos un poquito y está diciendo, miren, en el versículo 25, también Rahab hizo lo mismo. Y lo hace exactamente en el mismo contexto. Creyó en Dios y creyó que iba a destruir a su pueblo y que Dios era justo. Por eso salvó a los enemigos de su pueblo. Era una fe que superaba la raza, superaba lo étnico, superaba lo afectivo, superaba lo comercial, porque ella hasta ahí estaba su negocio, su casa, su quintita, ¿no? Era su negocito. Y sin embargo, le creyó a Dios, se rindió ante Dios. Por eso en el versículo 26 cierra esta porción, diciendo magníficamente, porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también las obras sin fe están muertas. ¿Qué está diciendo? Que un cuerpo sin espíritu no tiene vida. Es lógico. Cuando Dios quita el espíritu, pasa a Dios, el cuerpo queda muerto, está durmiendo, como le llaman en los cristianos. Es nada más que un cuerpo. De la misma forma está diciendo la fe aparte de las obras, sin obras, aparte de las obras, también está muerta, también es estéril, también es inútil. Mackintosh llama a estas obras, las que hizo Abraham y la que hizo Rahab, obras vitales, no legales, que sin fe serían obras malas. Pero es un mandato y llamado de Dios para que usted y yo reconfiguremos, ¿no? Resetiemos nuestra vida espiritual y dejemos que Dios renueve, como dice Romanos 12, nuestro entendimiento para poder entender su voluntad, mirar las cosas como Él las mira y querer hacer las cosas como Él quiere que usted y yo lo hagamos en nuestra vida. Que Dios los enriquezca mucho con el estudio de esta carta. Es maravillosa, la verdad que a mí personalmente es una de las porciones que más me gusta esta carta, porque es un desafío constante a una renovación cotidiana ante realidades que van cambiando, que nos enseñan a mirar las cosas no religiosamente, ni con los constructos que nosotros tenemos introyectados en nuestra interioridad, en nuestra mentalidad, sino simplemente con la visión de Dios que se actualiza bajo los mismos principios de esta palabra que tengo acá a mi lado, esta palabra que está acá, para que podamos mirarla como la realidad, el prójimo y tu iglesia necesitan en este momento. Chao, que Dios te bendiga.